semana, pues vamos a realizar nuestra actividad que va a ser un cuestionario en línea. Les doy nuevamente la bienvenida, siempre dándole gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos a través de estas plataformas digitales y que permitan que el aprendizaje de ustedes pues pueda continuar a pesar que no nos podamos reunir de manera presencial. Para iniciar, pues les voy a suplicar que ya pueden marcar su asistencia en el chat de acá de Zoom, indicando su nombre completo y su carrera, ya sea mecánica, electricidad o dibujo. Ya lo pueden empezar a enviar acá y también les suplico que enciendan sus cámaras para que ustedes puedan tener también ese respaldo de que están recibiendo la clase. Como les mencionaba, para las instrucciones de la guía número 5 tenemos la realización de un cuestionario en línea. Este cuestionario se les va a habilitar a ustedes terminando la clase, ya va a estar habilitado en plataforma para que ustedes puedan pasar a resolverlo. La fecha límite para resolver el cuestionario es el 28 de junio. Hasta esa fecha van a tener ustedes disponible para poder entregarlo, dado a la semana de descanso que van a tener. Entonces, si fuera una actividad normal, la entregarían también en esa fecha. Entonces, el cuestionario va a estar habilitado durante toda esta semana y durante toda la otra semana. Sin embargo, lo mejor van a tener la fecha límite para poder entregar. El tema que tenemos para el día de hoy es la literatura medieval. La literatura medieval, pues como su nombre lo indica, se llevó a cabo durante la Edad Media. Durante esta época, pues estas obras que se realizaron en base a esta literatura, pues sirvieron para poder darnos la idea de cómo se vivía o cómo se vivía esa época o cuáles fueron los acontecimientos que se llevaron a cabo a través de las obras o de los textos que se realizaron en este tipo de literatura. Estos se realizaron más o menos durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento. En todo este periodo de tiempo se utilizó la literatura medieval para dar a conocer ciertos acontecimientos. Este tipo de literatura también tiene la característica de que básicamente se trata sobre escritos religiosos. Tienen también un concepto muy amplio y complejo que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. La base de esto pues va a ser la religión. Ellos tocaban muchos temas que tenían que ver con la religión y con la teología. Esto también lo utilizaban ellos con la finalidad de poder persuadir a la población que tuviera acceso a este tipo de archivos o de documentos, con el fin también de que poder inculcarles nuevas ideas. Como parte también de la literatura medieval, se desarrollaron cierto tipo de literaturas. Buenas tardes, bienvenidos. Diferentes tipos de literatura a lo largo de este periodo. Una de ellas fue la literatura árabe. Esta literatura, más que todo, se caracteriza porque los textos eran escritos en su lengua árabe. Esa era lo que los caracterizaba de otros tipos de literatura. También en vez de la palabra árabe se utilizaba la palabra adab, que deriva de una palabra que significa invitar a alguien a comer y que implica matices de cortesía, cultura y enriquecimiento personal. En eso también se basaban las obras que se manejaban en este tipo de literatura árabe. También esta surgió aproximadamente en el siglo VI, conservándose de fechas anteriores solo algunos fragmentos. Es decir, que a partir del siglo VI pues se desarrolló la literatura árabe con muchísimo más popularidad y fue muchísimo más conocida por la población. Otro tipo de literatura que también surgió en la Edad Media fue la literatura turca. Esta, pues como su nombre lo dice, se desarrolló en Turquía. Y también tuvo ciertas modificaciones en el idioma que se utilizaba, pues en los antiguos territorios del Imperio Otomano, en este caso era escrita por el predecesor turco actual, es decir, que también tuvo ciertas modificaciones en el idioma que ellos utilizaban. Primero pues utilizaban este turco otomano y después utilizaron pues ya el turco que se conoce en la actualidad. La literatura turca se divide en 3 periodos.
Estos tres periodos marcaron la historia también de la civilización y de la población de Turquía. Los tres periodos se dividen de la siguiente forma: la literatura preislámica, la literatura turca tras la adopción del Islam y la literatura turca bajo la influencia de la literatura occidental. En la primera, pues vamos a tener todas aquellas obras o aquellos textos que traten sobre cómo vivían ellos antes de que fueran conquistados por el Islam, luego de cómo adoptaron ellos ese tipo de cultura o este tipo de tradiciones que ellos tenían, y por último ya la literatura turca, pero bajo la influencia de una literatura occidental. Estos tres periodos también marcan la historia de la civilización y de la sociedad turca en aquel entonces, y también, como les mencionaba, nos da a nosotros una idea de cómo se vivía en esa época. Otro tipo de literatura era la literatura persa. Este tipo de literatura abarcó 2500 años, aunque la mayoría de sus documentos preislámicos se han perdido. Su origen pues proviene de las lejanas regiones o de la frontera del país que ahora conocemos como Irán. Desde ahí empezó a surgir lo que es la literatura persa. Como todas las literaturas, esta también tiene una serie de características. Estas obras pues se han conservado, y ya sea en el antiguo persa o en el persa medio, datan de las épocas remotas de los años 650 a.C. Algunos de los escritos que ellos han podido recopilar a lo largo del tiempo pues datan de esta fecha, de 650 a.C. La mayor parte de la literatura, sin embargo, proviene de la época posterior a la conquista islámica, es decir, que después de que ellos fueron conquistados, pues se tiene muchísimo más material sobre este tipo de acontecimientos, que fue cerca de, podemos dar la referencia de que fue entre 650 a 750. También como parte de este movimiento que se dio, muchos de los turcos se convirtieron en escritores y en poetas, siempre relatando pues las situaciones que habían vivido. Otra de sus características importantes es que ellos escribieron todos sus escritos, sus manuscritos, sus obras en su idioma y en árabe. Esto fue algo que también los caracterizó estas obras que ellos habían redactado por estar escritos en su propio idioma y en el árabe. Ellos no se vieron influidos por ningún otro idioma, sino que lo hicieron en el propio, en el que ellos manejaban, en el que ellos dominaban, y también en el árabe. Y también existen ciertos autores que también ayudaron a darle auge a este tipo de literatura. Como bien tenemos también a poetas, tenemos que son conocidos a lo largo del mundo y que han influenciado la literatura en varios países. Uno de ellos fue Omar Khayyam, que ahora pues ya es conocido en todo el mundo en base a la literatura que ellos presentaron en en su propio idioma y en el árabe. Una copia del manuscrito persa que recibe el nombre de Panchatantra, este fue fechado en 1429 en Herat. Representa una fábula del chacal buscando la perdición del león. Este es uno también de los escritos que forman parte de la literatura persa y también de la literatura medieval por la época en la que fue escrito. También la primera mitad del siglo V vio las actividades literarias de muchos autores cristianos. Uno de ellos fue Jerónimo y Agustín de Lipona. Ellos crearon textos que tenían bastante influencia teológica o bastante influencia religiosa. También utilizaron esto para poder influir en el pensamiento de las personas o de la población. Según las situaciones que ellos vivían, utilizaban sus escritos para poder inculcarles a las personas ciertos hábitos religiosos. Otro de los autores que también resalta es Gregorio Tours. Él escribió una larga historia sobre los francos reyes. Gregory también provenía de una familia aristocrática que era galo-romano, es decir, que era de Galia y de Roma, y que también tenía algunas fallas en las formas clásicas en las que él brindaba o expresaba sus sentimientos o sus pensamientos en sus obras. También les daba mucha importancia a la educación clásica que había recibido en Galia. Irlanda también fue uno de los países que tuvo bastante que ver
en la poesía, que en ese entonces pues salió un estilo de poesía que era conocido como un poco extraño o que también les causaba como curiosidad a las personas, que fuera conocido como Hispec América. Estos autores eran inusuales y también fueron importantes historiadores de gildas. También inclusive habían poetas que utilizaban este tipo de poesía para poder dar a conocer ciertos pensamientos. Benito Biscop fundó un monasterio en donde él amuebló con los libros que había tomado de casa después de un viaje a Roma y fueron utilizados posteriormente para que Bede pudiera escribir una historia eclesiástica de la gente inglesa. Es decir, que ellos, además de ser escritores, también motivaban a otras personas a que pudieran dedicarse también y pudieran transmitir cierta información a través de este tipo de literatura. Acá como vemos a Benito Biscop, que él fundó este monasterio, donde él lo amuebló con libros que había tomado de un viaje que hizo a Roma, y luego Bede pues fue el que los utilizó para crear su historia eclesiástica de cómo vivía la gente inglesa. No sé si hay alguna duda hasta dónde vamos. No, señor. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a conocer un poco de las características que tiene la literatura medieval. Ya vimos cuáles son los tipos de literatura que se desarrollaron en la Edad Media. Ahora vamos a conocer un poco de las características que estas tienen. Les voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que me hagan favor de leer ciertos párrafos para que ustedes estén atentos. Tenemos que en esta época de la Edad Media se utilizaba el latín medieval. Sin embargo, este fue separado del latín clásico alrededor de el año 800 después de Cristo, y en este momento ya no se consideraba parte del lenguaje cotidiano. El latín medieval fue separado en esa fecha y ya no se tomó en cuenta al momento de escribir ningún tipo de obra, ya no era considerado como parte de un lenguaje cotidiano o de un lenguaje habitual. Desde ahí pues fue separado. También el latín hablado se convirtió en una práctica utilizada en su mayoría por la población de clase educada. También se dio en esta época el problema de que habían personas que sí sabían leer latín, sin embargo no lo podían hablar de la manera correcta. Entonces esto también generaba que no hubiera un balance o que no fuera equitativo el hecho de poder acceder a la información, porque si alguien sabía leer en latín, a veces no podía traducirlo o no podía expresarlo de manera adecuada. El uso del latín también tuvo auge en las universidades, donde se estructuró en conferencias y debates. Sin embargo, se recomendó que se utilizara también en los estudiantes en una conversación habitual, pero esto también era difícil por lo que les comentaba anteriormente, que habían personas que solo lo sabían leer, mas no sabían expresarlo, no podían hablarlo de una manera eficiente, a pesar de que en las universidades lo utilizaron para debates, para conferencias. Ellos lo que buscaban era que fuera utilizado en las conversaciones cotidianas que tenían los estudiantes. Ahora vamos a conocer un poco de la importancia de la literatura medieval. Te voy a pedir favor a Pablo que nos lea este párrafo de la importancia de la literatura medieval. ¿Está Pablo? Sí, señor. Me hace favor de leerme este párrafo. La importancia de la literatura medieval es que nos permite conocer el comportamiento y el contexto social de la Edad Media. Por otra parte, es fundamental ya que dio un paso y empujó a lo que conocemos como el Renacimiento, generando las primeras bases de escrituras literarias. Muy bien, gracias Pablo. La importancia que tiene este tipo de literatura es bien como lo leía acá su compañero, que se pueda conocer cómo era el comportamiento de las personas o el contexto social a través de la edad,
en la Edad Media, y esto lo conocemos a través de todas estas obras o de estos escritos que fueron realizados en esta época. También esta literatura medieval dio un paso y también apoyó a promover lo que es el movimiento literario del Renacimiento. También dio las bases para que se pudieran crear las estructuras literarias. Entonces, la literatura medieval sí tiene un papel bastante importante dentro de la literatura, porque nos permite, además de conocer, tener nosotros una base de cómo se fueron fundando las estructuras literarias. Las principales características de la literatura medieval, una de ellas fue el reflejo de la sociedad medieval y de su mentalidad, que era lo que mencionábamos, que ellos podemos conocer a través de sus escritos, de sus obras, cómo se comportaba la sociedad en la Edad Media, cuáles eran sus pensamientos, cuál era su mentalidad. Otra de las características que tiene es la transmisión oral. Pero antes de entrar a por qué era importante la transmisión oral en la literatura medieval, les quiero preguntar para ustedes, ¿qué es recitar? ¿Qué es recitar para ustedes? Cuando escuchan ustedes la palabra recitar o dónde la han escuchado ustedes, ¿para qué utilizamos es un verbo, esta acción de poder recitar? Eh, Puede ser decir o redactar algo en voz alta frente a un público. Muy bien, gracias. Decir o redactar algo en voz alta ante un público o ante una audiencia. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es recitar? Muy bien, le voy a preguntar a Mateo. Mateo, ¿qué es recitar para usted? Yo digo igual que el compañero Guillermo, contar algo en voz alta. Muy bien, gracias, Mateo. Contar algo en voz alta. Muy bien. ¿Nadie más tiene otra idea? No, señor, lo mismo. No, señor. Lo mismo que dijo su compañero. Muy bien. Vean, y se adapta muy bien a lo que vamos a mencionar ahora. El hecho de recitar, pues, es decir algo en voz alta. A veces utilizamos la palabra recitar cuando se va a dar algún tipo de poema y nos dicen tienen que recitar un poema. Esa transmisión oral o es como lo mencionaba su compañero, el hecho de expresarnos delante de un público, también lo podemos relacionar con un tipo de narración. En la literatura medieval juega un papel importante porque en esa época la mayor parte de la población era analfabeta, es decir, que no sabía leer. Entonces se transmitían las obras o los textos a través de la recitación y esto permitía que toda la población pues pudiera tener acceso a los datos o a la información que se trabajara en las obras que ellos querían difundir. Entonces por esto tiene una importancia bastante alta en la literatura medieval, dado que la mayor parte de la población pues no tenía, era analfabeta, no tenía el acceso a poder leer, entonces las obras se difundían a través de la recitación. Otra de las características que tiene es que tiene un carácter anónimo. En esta época pues ya se le dio un poco de anonimato a ciertos autores y que también permitían que se formaran grupos de literatura en donde pudieran redactar algo para luego trasladarlo a quienes podían transmitir esa información. Otra de las características que tiene es que tenía una finalidad didáctica o moralizante. La influencia religiosa también determinaba en muchos casos la literatura se utilizaba para poder influir en los oyentes y otras veces servía para hacer propaganda a ciertos valores de algún gobernante o algún rey o inclusive de algún pueblo. Esto sucedió en este canto que se llama Cantares de Gesta. Ahí pues le dan valores o atribuciones al rey y al pueblo que era gobernado.
Entonces se utilizaba esto muchas veces como un tipo de propaganda o publicidad para un gobernante o para un pueblo, además de que también lo utilizaban para poder influenciar a los oyentes, también lo podían utilizar con la religión porque era una de las bases que utilizaban en sus obras. Otra de las características es el uso del verso. El uso del verso pues se centró prácticamente en esta Edad Media. Se utilizaba de un modo usual al escribir. El verso tiene la característica de que facilita la recitación, entonces por eso era bastante utilizado en la literatura medieval, dado que estas obras se recitaban. Entonces esto permitía mayor facilidad para la persona que lo iba a recitar. Otra de los géneros que también tomó auge en la literatura medieval fue la poesía lírica. Esta se manifestó de forma espontánea y fue la más extendida durante la Edad Media. Otra de las características que tiene es que esta poesía lírica surgió en todas las lenguas de la península ibérica, tanto en el castellano, en el gallego, en el catalán y en el mozárabe. En todas estas lenguas se desarrolló lo que es la poesía lírica y que fue una de las que surgió de manera espontánea y fue la más extendida durante la Edad Media. Estas composiciones se cantaban en los distintos actos de la vida, tal y como lo demuestran sus contenidos de boda, de siega, de romería, etc. Muchas de las obras que se crearon en este tipo de época o de la Edad Media, pues se utilizaban en distintos actos de vida o en distintas ceremonias que se vivían en ese entonces. Puede ser en contenidos de boda, de siega o de romería. Pero también el tema constante y más importante era el amor como expresión sobre todo y el sentimiento de la persona amada. También, además de lo que mencionábamos al inicio, que una de sus bases pues era la religión y la teología, el amor también formaba parte importante o era uno de los temas importantes que trabajaban dentro de sus obras en la literatura medieval. No sé si hay dudas o preguntas. No, señor. No, ¿No hay señor, dudas? no hay duda. Muy bien. Si no hay dudas y no hay preguntas, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación en la clase. El cuestionario ya está habilitado en plataforma, ya pueden pasar a responder. Se habilita hoy y la fecha límite para poder entregarlo va a ser el 28 de junio. Entonces, con eso terminaríamos y que pasen una feliz tarde. Nos miramos en nuestra próxima clase. Señor, ya Gracias, pasaron señor. asistencia. Igualmente. ¿Perdón? Ya pasaron asistencia. Ya les tomé acá una captura a los que están para yo marcarla más adelante. Ahorita que termine la clase yo lo marco en mi registro. Ah, bueno.